Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. La Defensoría Penal Pública solicitó que se le realice un examen psiquiátrico a Hugo Bustamante Pérez, imputado por el asesinato de Ámbar Cornejo. La noticia generó preocupación en el grupo cercano al adolescente. El abogado de la familia asegura que todo esto se trata de una estrategia para dilatar la investigación y declararlo inimputable a pocas semanas que comience el juicio. A fin de que entrevisten al imputado Hugo Humberto Bustamante Pérez y así informar sobre su estado psicológico. Es el informe original el que autoriza la visita de 2 peritos a la cárcel de alta seguridad, a profesionales que determinarán si él, Hugo Bustamante, tiene alguna patología psiquiátrica. Se encuentra en prisión preventiva. Los peritajes de la PDI lo apuntan como el autor directo en el crimen de ella, Ámbar Cornejo. Va a llegar el domingo. ¿A las 2? ¿No eran las 3? A las 3, pero tenemos que salir a las 2 de acá. Pues, o sea, ¿puede despertar a las 2 de la tarde? A la 1. Estos son otros registros del adolescente de 16 años, solo unas semanas antes que ocurriera el crimen. En las próximas semanas, la justicia determinará en el juicio oral si su madre, Denise Llanos, y su padrastro, Hugo Bustamante, permanecerán por mucho tiempo en la cárcel. La defensa de él hizo la solicitud al Tribunal de Villa Alemana con el objetivo de saber su estado psicológico. Para efectos de indagar con mejores antecedentes su condición de salud y poder contar con toda la información durante el proceso judicial, se solicitó a nuestra institución la designación de peritos con amplia experiencia en el área de la psicología y psiquiatría. Las peritos designadas fueron la psicóloga Susana Paviesid y la psiquiatra Sandra Moglia Contreras. El juzgado aprobó la petición. Esta es la prueba oficial de aquello. Lo irán a ver en los próximos días a la cárcel. Bueno, nosotras como dirigentes de la agrupación Justicia por Ámbar, obviamente estamos muy enojadas porque lamentablemente era obvio que Hugo Bustamante iba a tratar de esta forma de desviar la investigación y de llevar la investigación a su favor. Nos comunicamos con la Defensoría Penal Pública, pero declinaron referirse a esta solicitud. Sí tuvimos una reacción del abogado de la familia de Ámbar. Obviamente obedece básicamente a una estrategia que tiene por objeto dilatar la investigación, dilatar el procedimiento e incluso poder paralizarlo. El conocido asesino del tambor ya pasó por exámenes de esta naturaleza. Sin ir más lejos, le realizaron uno cuando solicitó el beneficio de libertad condicional en marzo de 2016. Estas fueron algunas de las descripciones. Solo reconoce el daño a sí mismo, no incluye en nada a sus víctimas o lo que socialmente pudo haber provocado. Muestra poca disposición y empatía. No cuenta con proyectos de vida que sean reales o que permitan augurar un adecuado proceso de reinserción. Hay que saber distinguir que una persona puede efectivamente tener rasgos psicopáticos que implican sobre todo que no es capaz de ponerse en el lugar de otro y de entender el sufrimiento de otras personas respecto de los delitos que está cometiendo, pero eso no implica, esa psicopatía, de que carezca de la capacidad para ser juzgado penalmente. El resultado debería estar antes del juicio, instancia donde los ojos del país estarán puestos para saber la decisión del tribunal con ambos imputados del caso Ámbar. Atención porque el día del plebiscito el pasaje del metro de Valparaíso y Biotren serán totalmente gratuitos. Así lo anunció el gobierno esta tarde para garantizar una elección participativa. Las autoridades comunales también se desplegaron con diversas iniciativas para mantener informados a los vecinos de sus comunas. Mire. Se va a hacer una asignación extraordinaria de presupuesto para que este día domingo podamos tener gratuidad para el Metro de Santiago, Merval y Biotren. Finalmente, el gobierno cedió y anunció este miércoles que estos 3 medios de transporte serán gratuitos para el plebiscito el próximo 25 de octubre. Desde mañana van a encontrar la lista de los 2.000 servicios con sus rutas y horarios. Eso a pesar que esta mañana la propia ministra del sector aseguraba que no era una decisión posible de implementar. Me parece que de aquí al domingo es difícil que podamos implementar una medida como esa. Así, la medida solicitada hace meses por parlamentarios y alcaldes será implementada, dejando al transporte terrestre fuera de la decisión.
Para algunos, el Transantiago es el transporte más cercano a su domicilio y por eso en ciertas comunas han implementado medidas adicionales. La Municipalidad de Independencia, por ejemplo, dispuso de un bus de acercamiento para ayudar a los vecinos que no puedan trasladarse por cuenta propia a sus locales de votación este domingo. Hemos dispuesto 2 rutas distintas que recorren todos los barrios y que llegan a todos los locales de votación. ¿Qué pasa si tengo que viajar a otra región a votar? Si esa comuna o ciudad se encuentra en cuarentena o transición, podrá viajar con su pasaporte sanitario, su carnet y el formulario del CERVEL que acredite su local de votación. Esto es válido desde el día 23 hasta 48 horas después de que se cierren las mesas de votación, para todas aquellas personas que tengan que ir de una región a votar a otra. Cuenta regresiva, menos de 4 días faltan para el plebiscito de este domingo. Por eso, total fue el despliegue de las autoridades para informar a la ciudadanía las normas que ese día usted deberá seguir para votar seguro a pesar de la pandemia. El llamado es a la participación ciudadana. Se dio el voto, ¿no? A pesar de no tener cortinas para evitar el contacto, la cámara secreta estará ubicada de tal modo que garantizará la privacidad del voto. Evite también el contacto con la urna al depositar las cédulas y recuerde llevar lápiz de pasta azul, su carnet y su mascarilla para sufragar. Quienes se encuentren con COVID-19 o en cuarentena por contacto estrecho no podrán asistir a los locales de votación para no exponer a la población. El objetivo es tener controles aleatorios, por supuesto, porque en ningún caso queremos estar afectando o generando más filas para las personas que van a votar, pero en que se van a estar realizando controles respecto a las personas que pudiesen estar con COVID positivo. Mientras espera la fila para votar, puede ser controlado para descartar que esté con cuarentena obligatoria por contagio. Si se detecta algún caso con COVID-19, se iniciará un protocolo sanitario a cargo del delegado del local de votación. ¿Aún tiene dudas de las medidas sanitarias de ese día? Si es así, la cuadrilla sanitaria del MinSal estará recorriendo distintas comunas de la capital entregando información clave. También puede consultar la página del CERVEL plebiscitonacional2020.cl. Están todas las medidas tomadas y es cosa de que nosotros las respetemos. Todo depende de nosotros, de respetarlo entre nosotros las medidas correspondientes para poder tomar una elección como corresponde. Algunas comunas como La Pintana, por ejemplo, también están realizando campañas de información a sus vecinos y la inversión en medidas sanitarias como grifería automática en baños públicos para evitar el contacto. Antes teníamos 8 locales de votación y hoy día tenemos 20 locales. Hemos hecho una inversión superior para ofrecer a la comunidad un plebiscito seguro. Pero las autoridades no solo están preocupadas de la seguridad sanitaria, también se está pendiente de eventuales manifestaciones que podrían tornarse violentas en las cercanías de los locales de votación. Ante ese escenario se están tomando todas las medidas para garantizar un correcto desarrollo del proceso. Sabemos que ha habido alteraciones al orden público, todos lo saben, pero estamos preparados para cuidar como corresponde los locales de votación, porque claramente la democracia va en un sentido y la violencia va en el sentido absolutamente contrario. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche funcionarán los locales de votación para evitar aglomeraciones. Así, todas las medidas sanitarias ya están dispuestas para garantizar un plebiscito seguro este domingo 25 de octubre. Solo citada a la fiscalía, así quedó una joven conductora que fue detenida por choferes de camiones quienes la sorprendieron manejando en evidente estado de ebriedad. La acusada y acompañada de 2 menores de edad en su auto. En la reacción de Alejandra, de 29 años, luego de ser detenida por camioneros a la altura del sector Los Pinos de la autopista que une Concepción y Cabrero. Pero esta es solo la parte final de una zigzagueante odisea que partió varios kilómetros atrás. Lo saben los vecinos de Chaimávida, cuya tranquilidad se vio sacudida por el paso de los vehículos. Bocina y bocina de los camiones. Entonces dije yo, será un amigo, pero esto siguió para allá. Pues. Y después mi colega me dice, sale a mirar y me dice, si un auto que se le va atravesando por delante y no los deja pasar. Fue el boche de los vehículos, los camiones, que ya las bocinas que le iban tocando, pero... salí a mirar y allá, claro, iba despacito, si no iba fuerte tampoco el auto, pero iba para allá y para acá. A minutos, sus celulares empezaron a recibir mensajes de vecinos y de redes sociales que preguntaban qué sucedía en la carretera por la llegada de ambulancias y bomberos.
Y una tocadera de bocina y llevaba como un taco como de 1 kilómetro y tanto, más o menos, y se vio un auto que iba en maniobra como en mal estado, como manejando a una persona en estado de ebriedad. Fueron los camioneros los que, tras percatarse que iban 2 niños en calidad de pasajeros en el vehículo, los que decidieron atravesar sus máquinas e impedir que la mujer continuara el viaje. Ahí se captaron los registros en video. Algunas cosas resultaron evidentes. Conducía en estado de ebriedad en la ruta de Concepción a Cabrero, con 2 menores de edad en el interior del vehículo, situación por la cual algunos conductores procedieron a encerrarla en el camino y a retenerla hasta que llegara Carabineros y la tomara detenida. Agradecemos el llamado de la comunidad, que oportunamente permitió evitar, ante esta irresponsable actitud, se generara en la ruta un grave accidente que quizás pudiese haber traído trágicas consecuencias. La mujer presentó una alcoholemia de 1.6, es decir, estaba en estado de ebriedad. El chofer se lo atravesó para poder atajar, porque si no, que accidente podía haber hecho para allá. Es muy riesgoso andar así en este estado manejando en esta carretera, que es súper peligrosa. Por instrucción del Ministerio Público, Carabineros dejó en libertad a la mujer. Quedó citada a la Fiscalía de Concepción para dar explicaciones. Y este miércoles comenzó el juicio oral en contra de un hombre de 35 años y su sobrino de 16, ambos acusados de incendiar la estación Pedrero el 18 de octubre del año pasado. La Fiscalía solicita hasta 20 años de presidio para el adulto y 10 años de internación en un centro del Sename para el adolescente. Hace más de un año estas imágenes impactaron por su violencia. Pasadas las 10 de la noche del 18 de octubre de 2019, un grupo de encapuchados irrumpió la estación Pedrero del metro, la que luego fue afectada en su totalidad por un incendio. Estuvo cerrada por varios meses, pero hoy ya se encuentra operativa y los vecinos anhelan que siga así. Ya estábamos esperando hace demasiado tiempo la apertura por los destrozos que hubo en tiempos anteriores, así que me parece excelente. Ojalá que cuando haya esa cantidad de gente que se junte, no cometan, porque a todos nos sirve. La investigación policial logró individualizar a 2 personas por su eventual participación en los hechos. El 7 de noviembre fue detenido un adolescente de 16 años y un mes después sería el turno de su tío, Daniel Morales, de 35. El juicio oral contra los 2 acusados comenzó este miércoles. No es este un juicio político. No es este un juicio acerca de la ideología ni sobre los motivos que tuvieron estas personas, sino que es un juicio como es el derecho penal, sobre hechos. Según la acusación de la Fiscalía y los abogados querellantes, tío y sobrino se habrían puesto de acuerdo a través de WhatsApp para concurrir esa noche a la estación. Vamos a hacer un atentado al metro. ¿Te motivas? Y que conforme un plan bastante primitivo, pero efectivo, ejecutaron acompañados por terceros el día 18 de octubre. Vamos a hacer un atentado, signo de interrogación, al metro. Callado mi representado, pero lo loco, signo de interrogación. Vamos a hacer cagar los torniquetes, signo de interrogación. ¿Eso es coordinación? Ambos imputados están en prisión preventiva. Daniel Morales arriesga una pena de hasta 20 años de presidio, mientras que su sobrino podría cumplir una pena de 10 años de internación en un centro del Sename. Tío y sobrino se concertaron para destruir, atentar, o en palabras utilizadas por ellos mismos en sus conversaciones, hacer cagar la estación del metro Pedreros. La defensa insistió en que habrían motivaciones políticas detrás de las acusaciones y aseguran que las pruebas, incluyendo los informes de peritos sobre el incendio, presentan incongruencias. Que efectivamente en lo que dice relación con la causa del incendio hay una imprecisión de parte del perito, lo cual permite sostener la absoluta inocencia de mi representado. Los peritajes en Chile, lamentablemente, la mayoría no están en publicaciones científicas que lo avalen. En los próximos días continuarán presentándose pruebas, entre ellas videos y fotos. Los alegatos de clausura se podrían extender por semanas antes de que se dé a conocer el veredicto.
Atención con las cifras que vamos a revisar porque este miércoles se conoció el resultado de la tradicional encuesta de Paz Ciudadana, Índice Nacional 2020, que trae importantes novedades. Esta muestra reveló que el porcentaje de hogares que en uno o más de sus integrantes fue víctima de un delito de robo o intento cayó este año, fíjese, en un 27,4%. El 2019 fue un 40,6%, esta misma cifra. Es la cifra de victimización más baja en los últimos 20 años y estaría, dicen los entendidos, explicada fundamentalmente por las restricciones de movilidad durante la pandemia. La institución mejor evaluada, ¿cuál es? La PDI, con 4,5 de nota, en tanto que Carabineros fue calificada con una nota 3,6. Y en otra discusión, escuche lo siguiente: si se comete el error de sacar la estatua de Baquedano, vamos a pintar la estatua de Allende todas las veces que sea necesario. Este es un extracto de la publicación que hizo el diputado Ignacio Urrutia, quien volvió a encender el debate por el futuro de este monumento. Declaraciones que fueron respondidas por la familia del expresidente. Hace casi una semana el monumento al general Manuel Baquedano se tiñó por primera vez de rojo. Pintura que llegó en medio de manifestaciones e incidentes, pero que rápidamente fue reemplazada por sus colores originales. Y así la pugna continuó. Algunos se pidieron mayor resguardo, otros incluso trasladar la figura, una opción que no a todos les pareció. El gobierno tiene la obligación de resguardar la estatua de Baquedano y del soldado desconocido. Pero el reclamo del diputado Urrutia fue más allá: pintar la estatua de Allende las veces que sea necesario hasta sacar esa basura que está enfrente a la moneda. Fue el tuit que encendió la polémica. Lo que sí se debería sacarse de una vez por todas es la estatua del señor Salvador Allende que está al frente de la moneda. O por último que la pinten de rojo, la rayen de lo que quieran, porque efectivamente ese señor no se merece estar ahí. Una fue inaugurada en 1928 en memoria al general de ejército y como tumba al soldado desconocido. La otra en el año 2000 y luego de intensos debates y controversias en el mundo político. Así reaccionó la familia de Salvador Allende al llamado del parlamentario. El diputado Urrutia ya nos tiene acostumbrados a su odio, a su intolerancia. Y lo que no entiende el diputado Urrutia es que Allende está en el corazón de su pueblo, de las chilenas y chilenos. Para el gobierno, los dichos de Urrutia no son aceptables. No comparto en absoluto las expresiones del diputado, me parecen que contribuyen a ese clima de división y de violencia. Lo que hay que erradicar de raíz es la lógica censuradora, la lógica que pretende pintar cualquier escultura, sea cual sea esta. Eso es totalmente inaceptable. Por ahora siguen barajándose opciones: mover el monumento, cambiarlo de lugar o resguardarlo mientras los incidentes en el sector continúen. El gobierno ya recibió la solicitud formal del ejército para su traslado, una posibilidad que incluso ha generado versiones distintas al interior del propio gabinete. El ministro vocero dijo que sería rendirse al vandalismo. Su par de defensa piensa distinto. Yo creo que habría que evaluar con tranquilidad la posibilidad de sacarla, sobre todo por la tumba, porque le insisto, en cualquier evento, cualquier celebración, sea la que sea, la estatua y la tumba son pisadas, son tomadas, etc. Una visión que comparten algunos académicos. Que es importante protegerlo desde un punto de vista material, por supuesto. No es solo bronce, no es solo piedra, es mucho más. Piden considerar el valor patrimonial y simbólico del monumento. Por eso creen necesario incorporar todas las visiones para una eventual decisión. Es muy relevante que las decisiones respecto a lo que hacemos con nuestro patrimonio sean lo más participativas posible. O sea, mayores actores de nuestra sociedad puedan ayudar a definir qué se debe hacer con estos bienes de valor patrimonial. El futuro del monumento Manuel Baquedano continúa en debate. Una estatua erigida en honor al llamado general invicto que a 92 años de su construcción está en medio de la zona cero y de la polémica. Y hoy el mundo está conmemorando los 500 años del Estrecho de Magallanes. Un 21 de octubre, pero de 1520, una frágil embarcación de madera se internó en las aguas australes, comprobando así la redondez de la Tierra, iniciando, podríamos señalar, lo que hoy conocemos como la globalización. Es una hazaña que se conmemorará con un monumento de 20 metros. Si hoy tenemos internet y hablamos de un mundo globalizado, el primer paso está aquí. Hace 500 años, Hernando de Magallanes navegó por estas aguas y comprobó que el mundo se podía unir, que era uno solo y que habitábamos en un planeta
tan redondo como una esfera. Es un hito como el descubrimiento de América, como la llegada del hombre a la luna, por supuesto. Son hitos de la expansión del conocimiento, de la expansión del mundo conocido. Es un hito que muestra la insaciable curiosidad de la especie humana. Se conecta el mundo, se conectan continentes, se conectan océanos. Y eso es muy fundamental. Entonces es un hito de lo que hoy día llamamos globalización. Él era portugués, pero la corona española patrocinó su viaje. Magallanes logró convencer al rey Carlos I para que financiara esta expedición que buscaba un atajo, una ruta expedita para llegar a la isla de las especies. El estrecho se forma hace unos 8.000 años, es decir, la presencia humana es anterior al estrecho de Magallanes acá en el territorio, lo cual también nos hace cambiar un poco el paradigma de un navegante que pasa con un barco, descubrió el estrecho en realidad. El estrecho nos descubrió a nosotros, ¿no? Es decir, el estrecho es posterior a la presencia humana en Magallanes. 237 hombres confiaron en la expedición, pero solo 18 lograron dar la vuelta al mundo. Un 21 de octubre de 1520 ingresaron al estrecho y durante 38 días recorrieron los canales, descubrieron la flora y se maravillaron con la fauna austral. Las grandes hazañas y las grandes epopeyas en la historia de la humanidad no son casualidad. Siempre detrás de ellos hay una visión, hay una voluntad, hay un coraje, hay una determinación, una resiliencia. Para los 400 años se inauguró el monumento a Magallanes que corona la plaza de Punta Arenas. Para los 500, esta gigantesca escultura de 20 metros y que simboliza el arriesgado viaje de la nao Victoria. Desde ahora quedará para siempre en la costanera de la ciudad. Se cuenta el mundo, esta pequeña esfera azul que vuela por el universo, que hace muy poco tiempo, hace 500 años, descubrió, gracias a este increíble viaje que era circular. Se realizó en Santiago los talleres de este escultor en Pirque y que luego fue trasladada en camiones, en barcaza, que es tan grande que se llevó por pedazos y luego instalada donde finalmente va a quedar frente al estrecho de Magallanes. Historiadores magallánicos plantean que esta primera circunnavegación es también el descubrimiento de Chile 16 años antes de que llegara Diego de Almagro, una interpretación desechada por el Premio Nacional Sergio Villalobos. Para Chile no tuvo ninguna importancia. Chile fue descubierto desde el norte. Toda la historia nuestra, desde los comienzos, se vincula por Panamá, el Perú y de ahí al norte del país. Ahí es donde está realmente el descubrimiento de Chile y no en lo otro que es un fenómeno de historia universal pasajera. 500 años de derecha historia. Cada año son más de 2.000 las embarcaciones que aún se aventuran por el estrecho. Más de 600 kilómetros de aguas heladas en medio de un ventoso accidente geográfico donde la unión de 40.000 pequeñas islas moldean la ruta que le dio gloria a Magallanes. Ya se cumplió un año del trágico incendio en la empresa Kaiser, usted recordará, en Renca, donde 5 personas murieron calcinadas. Este recinto estaba siendo saqueado al momento del siniestro. Las familias de las víctimas acusan lentitud en el proceso investigativo que aún tendría diligencias pendientes. Así como murió mi hijo, nos mató a mi familia, nos mataron a todos nosotros. Nosotros estamos muertos en vida. Lo que sí ya está 100% confirmado es que 5 personas resultaron fallecidas luego de este incendio. Para mí ha sido muy triste recordar y vivir este momento. La voz de 2 madres, ambas perdieron a sus hijos la noche del 20 de octubre de 2019. Saqueo y posterior incendio en una empresa, ellos no pudieron escapar. Ha pasado un año del incendio en las bodegas de Kaiser, acá en la comuna de Renca, donde 5 personas murieron calcinadas. El recinto se encuentra desolado, sin embargo representa mucho para las familias de las víctimas. Fecha simbólica para quienes todavía piden justicia, al menos aclarar qué ocurrió esa noche. Yoshua tenía 17 años, estudiante de media.
Andrés Ponce, de 38, tenía su trabajo, padre de una niña de 14. Murieron también Luis Salas, de 47, Manuel Muga, de 59 y Julián Pérez, de 51. Sus rostros en lo poco y nada que queda del recinto. Pienso que sí los dejaron atrapados, porque todos fallecieron a la misma hora. No es posible que todos los 5 hayan fallecido a la misma hora y todos por asfixia, y a la misma hora. Entonces hay muchas cosas que investigar y aclarar. El caso es liderado por la Fiscalía Centro Norte, que se encuentra todavía con diligencias de investigación en desarrollo, por lo mismo prefieren omitir detalles. Sin embargo, familiares critican el nulo avance según dicen. La pandemia además ha estancado el proceso investigativo. Yochoa tenía 3 orificios. Aquí los cuerpos tienen golpes post-mortem, o sea, los golpearon antes. Hubiera muerto un hijo de un fiscal o de una persona con dinero, esto hubiera sido justicia express. Pero a nosotros nos han hecho esperar 1 año. La familia de Yochoa acusa que su cuerpo presentaba 3 orificios en su tórax, pero la causa de muerte es asfixia por inhalación de gases de incendio. Creen que hay descoordinación y discriminación en el proceso. La velatón, en tanto, reunió a cientos de personas afuera de Kaiser. La mayoría se retiró luego de la convocatoria. Sin embargo, un grupo se descolgó en dirección de la subcomisaría Lo Velázquez. Sí, juegos de artificio que fueron lanzados hacia el personal de Carabineros que se encontraba en el lugar, además de elementos contundentes, botellas, con pinturas solas. En esta oportunidad, afortunadamente, no tenemos carabineros lesionados, pero sí tenemos daños fiscales a vehículos y el mismo infraestructura. Contraste a 1 año del incendio y muerte de 5 personas al interior de la empresa Kaiser. Pero ¿qué hacían dentro del recinto? Yochoa no estaba saqueando, Yochoa no era un delincuente. Una señora llorando me dice que fue por ayudarla a ella, por salvarla a ella. Tanto como yo, como él y la gente que lo rodea, somos todos de trabajo. Entonces él no tendría por qué estar ahí. El terreno es hoy de libre acceso. La familia pretendió proteger el sitio como criminalístico, pero la solicitud fue rechazada. Por ahora no hay responsabilidades a 1 año de la tragedia. Y este jueves se van a cumplir 5 años desde que se celebró el primer acuerdo de unión civil acá, en Chile, el cual reconoció a las parejas convivientes como legítimas. Desde entonces se han celebrado más de 35.000 de estos acuerdos. El 80% de ellos pertenecen a parejas heterosexuales, pero el 20% de las uniones fueron ya disueltas. Un aniversario que se da justo cuando el Congreso discute el matrimonio igualitario. El 22 de octubre de 2015 fue una jornada histórica. 5 años han pasado desde que por primera vez en Chile se realizó un acuerdo de unión civil. Solucionaron nuestros problemas más urgentes en temas de salud, de herencia, de pertenencia. El día en que el Estado reconoció como legítimas y con derechos a las parejas convivientes heterosexuales y homosexuales. Pese al paro del registro civil, ese día 96 parejas en todo el país firmaron el contrato. En Concepción, de madrugada, Esteban y Vicente fueron los primeros. A lo largo de estos 5 años, después de firmar el acuerdo de unión civil, han pasado muchas cosas en la relación. El ir creciendo juntos y con un plan de conformar una familia, de crecer como compañeros de vida. A través del acuerdo de unión civil logramos conseguir el reconocimiento y al mismo tiempo la protección del Estado para estas relaciones de pareja de igual sexo, pero que sin embargo también está abierta a las parejas de distinto sexo. Solo 4 meses estuvieron juntos antes de legalizar su vínculo, uno que los reconoció como familia y que los protegió jurídicamente. El acuerdo de unión civil que firmaron les permitió regular aspectos patrimoniales, de derechos de salud, laborales y previsionales de su relación. Por ejemplo, no hemos tenido algún episodio de discriminación, quizás, por ejemplo, cuando hemos ido a una institución pública a hacer un trámite, cuando hemos, no sé, presentado quiénes son, cuál es tu estado civil, somos convivientes civiles, no hemos tenido afortunadamente ningún tipo de inconveniente. Desde el
2015 a la fecha se han firmado poco más de 35.000 acuerdos de unión civil. De esos, el 80% corresponde a parejas heterosexuales. Loreto fue una de ellas. Aunque tenía la opción de unirse en matrimonio con su pareja, optaron por el acuerdo de unión civil. Hagamos algo rápido y justo estaba todo el tema del acuerdo de unión civil. Lo hicimos porque ya llevábamos mucho tiempo juntos, habíamos comenzado ya a tomar decisiones un poco más familiares, nos habíamos construido una casa juntos, por lo tanto no estábamos casados, pero ya estábamos hipotecados. Desde la entrada en vigencia de esta ley se ha mantenido una constante en la realización de este acuerdo con un promedio de 7.000 uniones al año. Y durante el año 2020, a pesar de la pandemia, se han seguido realizando, a la fecha con casi 4.000 inscripciones. No es la misma suerte que corrieron todos los convivientes civiles. De los más de 35.000 acuerdos de unión civil celebrados desde 2015 a la fecha, más de 7.000 se han disuelto, o sea, un 20%. Éramos los más felices de la vida, pero tuvimos muchos problemas de comunicación, quizás como cualquier pareja. Y yo fui al registro civil y todo, y en verdad... Yo quise terminar. En definitiva, ¿ustedes están juntos o separados? Yo no lo sé. Mitad. Yo no lo sé. Siempre hemos sido mitad, Pato. Porque para terminar un acuerdo de unión civil basta con que uno de los integrantes de la pareja lo desee. No hay plazo mínimo para disolver la relación unilateralmente. Se termina la unión civil y las personas recuperan su estado previo al contrato. Soltero, soltera, y no hay más trámite. Es tan fácil, es un trámite de una vez. En cambio, un juicio de divorcio, obviamente que va a durar aproximadamente, nunca menos de 7 u 8 meses, un año. La posibilidad de una rápida separación, sin consecuencias jurídicas, sin abogados, sin tramitación judicial, obviamente facilita la disolución de estas uniones civiles. En estricto rigor, con el trámite que hizo Vicente, disolvió el acuerdo civil que tenía con Esteban. Pero ahora estamos mejor que nunca, ni siquiera sabemos si estamos casados o no, y no nos importa, te juro, no nos importa. ¿Y que no hay que terminar así? No hay que ser tan arrebatado, pero tú cachai que yo soy mitad niño, mitad niña, vos. Vicente. Para muchos, el acuerdo de unión civil era el gran paso para avanzar hacia el matrimonio igualitario, algo que hace ya casi 2 décadas se aprobó en Holanda y en 2010 en Argentina, mientras en Chile aún se discute en el Congreso. Los homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Declaraciones del Papa Francisco en un documental que este miércoles se estrenó en el Festival de Roma. Testimonio que entrega el apoyo a uniones civiles entre parejas del mismo sexo, dichos que las organizaciones LGTBI reciben con cautela. Sorpresivo respaldo del líder del Vaticano a las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Declaraciones escuchadas en el debut del documental Francesco en el Festival de Roma, que recogió las opiniones del Papa en 4 entrevistas. Los homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a una familia, parte de este relato que tuvo reacciones en Chile. Pasado reciente, el Papa Francisco también ha sido bastante contradictorio sobre algunas declaraciones, por un lado apoyando a la diversidad sexual y por el otro condenándola. Es una réplica de lo que hizo Francisco cuando estaba en Argentina, que intenta avanzar hacia una postura más liberal a través de la unión civil y no del reconocimiento del matrimonio igualitario como algo que debiesen tener acceso las parejas del mismo sexo. La humanidad vive una crisis moral, humana. El responsable de este registro, el nominado a los Oscar y a los Emmy por la serie que mostró el origen y el desenlace del movimiento en Ucrania Winter on Fire, Evgeny Afinevsky, director ruso y declarado ateo, escogió la personalidad y las acciones del Papa argentino. Pedimos perdón por los abusos sexuales por parte de miembros cualificados de la Iglesia. Su paso por Chile es parte de este documental. En 2018, el Papa pidió pruebas a las víctimas que denunciaron abusos sexuales en nuestro país, en la Iglesia. Tiempo más tarde, sería él quien pidiera la renuncia a los obispos y terminó además aboliendo el secreto pontificio.
Ha sido una noticia de alcance internacional, porque mientras en Roma se informaba de la renuncia de los obispos chilenos, 10 de ellos llegaban esta mañana a Santiago. La arista chilena resulta sumamente relevante y muy primordial para que se vaya dando forma y este cambio de pensamiento de la Iglesia. 2 horas de registro donde el Papa por primera vez se refiere a las uniones civiles en su cargo desde el Vaticano. Un acto que da esperanza para algunos y que también es mirado con cautela y con temor de que sea el cierre de puerta al matrimonio igualitario. La PDI detuvo en Limache a un ingeniero informático como presunto autor del hackeo a la página de Gobierno Digital. Según los antecedentes de esta investigación, el detenido, de 26 años, es un especialista en ciberseguridad y consultor de una empresa relacionada a Pentesting, que es un test de penetración utilizado para detectar vulnerabilidades en sistemas digitales. Asimismo, al revisar los equipos del acusado, se constató que estos equipos mantenían en el historial de navegación visitas a Gobierno Digital. El imputado será puesto a disposición de la justicia este jueves por el delito de sabotaje informático. Desde el gobierno, el ministro Christian Monker valoró la labor investigativa de la Policía de Investigaciones e hizo un llamado a seguir avanzando en mayores niveles de seguridad. Tenemos declaraciones. Solicitarle al Congreso Nacional que podamos sacar adelante la nueva ley de delitos informáticos, que precisamente lo que busca es entregar mejores herramientas, por un lado. En el caso de la clave única, comentarles que hasta el día de hoy sigue sin existir antecedentes de que se haya podido acceder. Y crece la tensión en Bolivia con protestas contra el triunfo del socialista Luis Arce y la incógnita de si Evo Morales podrá o no regresar al país bajo su gobierno. A 3 días de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral del país aún no entrega el escrutinio final y definitivo. Él puede venir al país el rato que quiera, porque es boliviano. Y no solamente él, todos los bolivianos. Sin pensarlo 2 veces, el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, tiene claro que va a permitir la entrada de Evo Morales a su país, lo que no significa que vaya a integrarlo en su ejecutivo. En el gobierno, yo tengo que decidir quién entra y quién no entra en el gobierno. El presidente argentino Alberto Fernández aseguró que quiere asistir a la toma de posesión de Arce, que ocurrirá en la primera quincena de noviembre, y que le gustaría ir acompañado del expresidente boliviano. Tarde o temprano vamos a volver a Bolivia. Ese no es el debate. Y si hay tantos procesos, son parte de una guerra sucia, tantas mentiras. Pero la larga lista de procesos judiciales que enfrenta Morales en su país complican los deseos de Fernández y las aspiraciones de Arce, cuyo gobierno enfrentará el dilema de desligarse del exmandatario para tender puentes con las clases medias o apegarse al legado de su antiguo jefe para conservar sus mayorías. Iba a ser un personaje relevante, clave para otorgar gobernabilidad al país, y de su relación y de la forma en la cual se entienda eso ante los ojos de los bolivianos va a depender el futuro de su gobierno. Un gobierno que ya enfrenta en las calles el descontento de una oposición que ha protestado en la ciudad de Santa Cruz, bastión tradicional de quienes por décadas se han opuesto al gobierno del movimiento al socialismo. Los manifestantes opositores exigen que se repitan las elecciones que en esta ocasión ya han sido avaladas por los observadores y por la comunidad internacional. No queremos vivir en esta tiranía, queremos libertad para Bolivia. Esa libertad se llama la anulación de la sigla del MAS. Estamos descontentos porque sabemos que desde el principio hubo fraude, sabemos que el MAS es experto en el fraude. Entonces el pueblo está cansado. Las felicitaciones a Arce han llegado desde todos los rincones del mundo, pero particularmente por parte de los países amigos de Evo Morales, quienes esperan restablecer las relaciones diplomáticas tras casi un año de tensiones bilaterales. Has triunfado, Bolivia, y le has dado una lección a Donald Trump, al imperialismo y a todas las oligarquías. Una gran lección de valentía, de firmeza, de unión. Con casi la totalidad de los votos escrutados en Bolivia, Luis Arce mantiene una votación que supera el 52%, pero cuyos resultados definitivos continúan aumentando la incertidumbre en el vecino país. Atención a lo siguiente, Empresas Sutil, que están ligadas al presidente de la CPC, Juan Sutil, realizó durante esta jornada una denuncia bastante grave. Se debe a una posible intervención e intoxicación en los huertos de un predio agrícola en Parral, región del Maule. Esto fue el 6 de octubre, cuando en una inspección de rutina
se habrían descubierto bolsas con un contenido extraño en los estanques del sistema de riego del Fundo Santo Domingo de Renaico. En todo caso, la Fiscalía ya inició las diligencias a cargo del personal de la PDI para comprobar la veracidad de este hecho. Según la empresa, se habían introducido algún tipo de herbicidas en los bidones dosificadores de fertilizantes. Estiman que se habrían afectado a 53 hectáreas. En tanto, las empresas Sutil emitió un comunicado en el cual repudiaron este hecho de violencia protagonizado quienes dicen están buscando dañar y destruir los bienes de todos los chilenos, como la vida, la libertad, la seguridad del trabajo y la democracia. En todo caso, se señaló que no se afectaron las frutas que se puedan entregado a consumo, solamente en etapa de cultivo. Tenemos declaraciones. Consistente en el hallazgo de unas bolsas con un contenido extraño en estanques y en sistemas de riego del predio ubicado en el sector de Renaico, en la comuna de Parral, por lo cual la Fiscalía se constituyó en el lugar junto a personal de la PDI. Bueno, hemos estado recordando distintos hechos que van cumpliendo años y fíjese que estamos cumpliendo ya 12 años de la fuerza del volcán Chaitén, que nos impactó. Marcelo Lagos, ¿cómo estás? Como todas las semanas te damos la bienvenida. Y además tú me comentabas que estamos en el mes de la reducción de riesgo por desastre, ¿no? Que es además una fecha que instaura Naciones Unidas precisamente para planificar de mejor manera la convivencia de los seres humanos con nuestro entorno natural. ¿Cómo te va? Te saludamos de nuevo. Muy bien, bueno, claramente hace un año atrás el gobierno se comprometió con avanzar con la habitabilidad de la ciudad de Chaitén, que todos bien saben que fue una ciudad que tiene una historia de ya más de una década, donde la erupción del 2008 la afectó de forma muy grave. Y esta habitabilidad ciertamente no ha estado exenta de complicaciones en todo este tiempo y ya llegó el momento ciertamente de remediar el cómo convivir con el peligro volcánico, pero también otros procesos de la naturaleza que se manifiestan en su localización, en sus territorios. Hace un año se hicieron estudios para proponer cómo podríamos convivir con este peligro y hoy día hacemos una revisión ciertamente de qué ha sucedido hasta hoy día. Bueno, ¿y qué ha pasado? Porque efectivamente la habitabilidad de la zona es muy compleja, hay algunos servicios que se han retomado y otros que no lo han podido hacer. Evidentemente, la verdad es que en Chile es un territorio que se caracteriza por territorios expuestos al riesgo. Tenemos riesgo de tsunami en la costa, tenemos riesgo en la quebrada de Macul, tenemos riesgo en la falla de San Ramón. En rigor vivimos con el riesgo y Chaitén no es la excepción. Ya lo estamos viendo. En su momento, claramente, el volcán Chaitén era un volcán que más o menos no se entendía bien su peligrosidad, y la erupción de mayo del 2008, que fue un proceso explosivo inicialmente y después efusivo, que duró mucho tiempo, casi 2 años, de alguna forma evidenció los altos niveles de exposición que este asentamiento humano localizado en las partes bajas está expuesto, donde lahares secundarios en gran parte desbordaron y inundaron gran parte de la ciudad. Ya han pasado más de una década, ciertamente, y Chaitén ha ido avanzando en un proceso de recuperación, pero particularmente debido a que estos lahares secundarios dividieron la ciudad en 2 partes, el sector sur ciertamente quedó pendiente de una respuesta razonable desde el Estado y hoy día se busca remediar eso. Sin embargo, los resultados de estos estudios se realizaron justamente hace un año y justo vino el despertar, ¿cierto?, del estallido social, luego vino la pandemia y de alguna forma esto ha influido ciertamente en hacer un poco más lento este proceso que busca sencillamente dignificar ciertamente la vida de los chilenos que habitan ese territorio. Bueno, se dijo que no se iba a poder volver a ir a Chaitén, se hizo intentos por reubicar a la gente, ha sido todo un tema. Fíjate que vamos a revisar un informe que hemos preparado porque han pasado, como tú bien decías, 12 años de esta catástrofe cuando la erupción del volcán azotó a este pueblo. Los vecinos volvieron, pero muchos siguen sin servicios básicos, los que comentábamos recién, como por ejemplo una planta para tratar aguas servidas. Vemos el informe y seguimos conversando con Marcelo Lagos. Sintieron el estruendo en la mañana, tuvieron que arrancar. La furia del Chaitén se ensañó con su pueblo. No hubo aviso, solo esta gigantesca fumarola alertó a los habitantes. Hay que deshacerse de los animalitos. Las cenizas cubrieron la localidad, pero luego la lava, el sedimento del macizo y su unión con el río Blanco terminaron por destruirlo. Y se llevó todo. 12 años han pasado desde que el volcán golpeó el alma de los chaiteninos. Tuvieron que escapar con lo opuesto. 9 años después, la naturaleza volvió a golpear a quienes habían regresado. De la morfología, es decir, cómo está constituido el volcán, cualquier situación que ocurra en el volcán
va a afectar al pueblo de Chaitén. Eso es porque la caldera, que es lo que rodea al complejo de domos actualmente, tiene una sola salida y es hacia el río Blanco, es hacia el río que va directamente al pueblo de Chaitén. Hoy Chaitén está así, con pobladores, pero la tranquilidad del paisaje camufla una serie de problemas. No hay servicio de hospitalización, las personas que están embarazadas tienen que ir a tener sus guaguas a Puerto Montt. El pueblo fue partido en dos por el río Blanco. La zona sur aún no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas. Es muy poco lo que hay, no está la habitabilidad total. La verdad que no tenemos aún un hospital, no tenemos un colegio nuevo, un liceo, no hay absolutamente nada. Una zona de alto riesgo, por eso un estudio de la Universidad Católica determinó que la zona sur de Chaitén tiene una habitabilidad condicionada. Tomamos estas recomendaciones y hemos avanzado y trabajado en poder ir mejorando las condiciones de vida en Chaitén. La ciudad no puede estar bajo la cota 30. Desde el gobierno trabajan en la aplicación de medidas de mitigación para los próximos proyectos e infraestructura. La zona sur, después de 12 años, volvió a tener agua potable, necesidades que para este pueblo son urgentes y temen que los plazos se vuelvan a extender producto de la pandemia. A ver, Marcelo, me parece que siempre es interesante cuando abordamos en Destino Tierra estos fenómenos, recordar, porque de pronto ha habido tanto fenómeno de naturaleza que nos ha golpeado que se nos olvida. Acá hubo un intento por sacar a los habitantes de Chaitén, construir una nueva ciudad, no tuvo mucho éxito, la verdad, y finalmente cuando vuelve, porque ha habido cambios de gobierno entre medio, ya estaba la mitad de la gente viviendo allí en Chaitén. Bueno, ¿qué pasa con eso y qué pasa con esta habitabilidad condicionada que me dices tú? Bueno, acá en el contexto del mes para la reducción del riesgo de desastre, lo importante es aprender lecciones de estas experiencias, porque evidentemente nadie quiere que se vuelva a repetir lo que pasó en Chaitén, no solamente con el proceso eruptivo del 2008, sino que el cómo se manejó el proceso posterior a la emergencia y particularmente todo lo que significa la recuperación de las vidas de las personas, porque ahí habitan personas evidentemente. Dado el tiempo transcurrido y las soluciones que se han tratado de implementar, hoy día lo que necesita Chaitén es un proceso de remediación, y esa remediación implica convivir con el volcán. Y eso implica habitabilidad condicionada. ¿Qué significa esto? Tener derecho a una vivienda digna y segura, ciertamente, tener la posibilidad de desarrollarte como sociedad, el desarrollo humano, pero también una relación sustentable con un territorio que está expuesto a múltiples peligros. En ese contexto se proponen muchas cosas. Primero se necesita un plan regulador, un instrumento que planifica el territorio, y eso se está desarrollando localmente allá en el gobierno regional al respecto. Y eso te va a permitir sanear el uso del suelo, te va a permitir tomar decisiones dónde se instalan obras y medidas de mitigación estructural, dónde se localiza la gente y particularmente el énfasis a relocalizar todo lo que sea crítico, porque evidentemente, como se explicaba en la nota, claramente Chaitén, todo, norte y sur, está expuesto a diferentes tipos de peligro, donde evidentemente destaca el peligro volcánico. Bueno, tenemos esta información gráfica, Marcelo, y te lo pregunto porque la verdad es que, por ejemplo, el tema de la escuela es un tema complejo y te pregunto, o sea, no es tan sencillo tomar a la gente de una localidad como Chaitén y decirle, a partir de este desastre ustedes van a vivir acá en otra ciudad. No pasó nada con esa otra, eso que se llama Santa Bárbara se propuso en un principio. Pero es que no se pueda, que todo depende de cómo se haga. Y evidentemente el cómo se hizo en ese minuto no fue la mejor forma. Independiente de ello, si se hubiera hecho en el minuto, con participación ciudadana efectiva, probablemente y con prioridades, probablemente eso habría funcionado. Pero pasó el 2008, pasó el 2009, vino el terremoto y tsunami del 2010, cambiaron las prioridades, cambiaron los gobiernos y ciertamente hoy día Chaitén está aquí y hay que dar una solución. ¿Qué viene ahora? Hay que relocalizar lo crítico. Y, por ejemplo, la escuela es un caso. Del momento que Chaitén quedó dividido, gran parte de su infraestructura quedó dañada. Y, por lo tanto, esta escuela que recibía un número definido de estudiantes, hoy día tiene una carga gigantesca y está en zona de peligro. Zona de peligro volcánico, al igual que el hospital, pero también está en zona de peligro de inundación por tsunami. Por lo tanto, debe ser relocalizada y esa es una gestión que hoy día se está haciendo. Mañana va a ser el hospital. Disculpe, está atacada por dos frentes la escuela, podría decir, por la costa y también por el volcán. Así es. Acá hay peligro volcánico, acá hay peligro de tsunami, acá hay peligro de inundación, que a diferencia de estas dos amenazas que te mencioné originalmente, el peligro de inundación por desborde
desborde del río Blanco sí está contenido con obras de mitigación estructural, pero la amenaza volcánica y la amenaza de tsunami no. Por lo tanto, Chaitén es un asentamiento humano que necesita incorporar medidas de mitigación estructural y no estructural, y dentro de ello relocalizar lo crítico. Por ejemplo, la escuela, el hospital, los servicios críticos, carabineros, bomberos, todo tiene que desplazarse a zonas seguras y ciertamente hacia el sector de las Tuninas, hacia el sector de Fandangos, donde se propone ciertamente una zona más protegida, donde se buscan los futuros desarrollos urbanos. Para allá se debe avanzar y para allá se está avanzando. O sea, Marcelo, efectivamente, Chaitén no se puede, o ha sido complejo la relocalización completa de este asentamiento urbano, pero efectivamente, como tú dices, estos dos infraestructuras que son críticas, que son esenciales, porque nunca uno sabe a qué hora puede ocurrir esto y hay menores de edad en la escuela, entonces relocalizarlo. ¿Por qué no se ha hecho? Se han pasado 12 años. Porque la práctica en su momento se pensó que... La verdad es que no somos un país que tenemos mucha experiencia en la gestión y el manejo de emergencias, pero otra cosa es gestionar el riesgo. O la planificación. Claro, otra cosa es gestionar el riesgo, y el riesgo es una mirada de largo plazo. En la práctica hoy día estamos en deuda con este asentamiento humano y es por eso que remediar y darle dignidad a sus habitantes es una prioridad, particularmente en este contexto, en este mes, donde conmemoramos ciertamente la reducción del riesgo de desastres. Marcelo, como siempre, muchas gracias y le mandamos cariño a todos los habitantes de Chaitén, por supuesto, que nos ven, y naturalmente que se hagan las obras que se tienen que hacer para vivir, como tú bien dices, en dignidad y en conformidad con nuestro medio ambiente. Marcelo, muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas noches. Vamos con otras informaciones. Atención a la siguiente, porque como un hecho histórico han calificado en el Zoológico Nacional la obtención de huevos y renacuajos de las últimas 12 ranas del Loa que fueron rescatadas para evitar su extinción. Una historia de esperanza donde hasta Leonardo DiCaprio está involucrado. ¿Quieres saber cómo? Mire. ¿En qué se parecen Leonardo DiCaprio y el ministro de Vivienda Felipe Ward? ¿En qué al actor lo vimos en la película Atrápame si puedes, fingiendo ser piloto de avión? Y al ministro alguna vez lo vimos en lo mismo, aunque queriendo hacer volar un costoso dron. No le voy a contar cuánto cuesta porque no me va a creer. Cuesta cerca de 40 millones de pesos cada uno de estos. Parte. Casi cae. Se eleva. Vivimos un momento... ¡Qué momento! No vamos a olvidar cuánto costaban. Pero ahora a ambos los une algo aún más importante. Hoy tenemos la tremenda noticia de este hecho histórico, es que tenemos ya renacuajos de ranita del Loa. En extremo peligro de extinción han sido preservadas en el Zoológico de Santiago con un éxito que entusiasma. Tuvimos alrededor de 200 huevos, esos 12 animales sin reproducción no podríamos haber salvaguardado la especie. Un camino que partió a mediados del año pasado cuando las condiciones de sequía advirtieron sobre muy malas perspectivas para estos especímenes. Una especie que se estaba empezando a estudiar, Gabriel Lobos, que un colega la había estudiado, y él había contabilizado que en ese lugar habían 600 individuos. Un esfuerzo que finalmente lograría traer a Santiago una escuálida porción de ellas. 14 llegaron, de las cuales sobrevivieron 12. Pero que al cabo de un año y un poco más permite ilusionarnos con un futuro donde esas ranas no se extinguen. Yo ni siquiera sabía si iban a lograr sobrevivir al traslado desde Calama en el avión. Han estado trabajando, un trabajo fantástico para recuperarlo. Hubo que alimentarlas de a uno, forzado. Es un trabajo de relojería detrás de todo esto. ¿Y qué tenía que ver DiCaprio en todo esto? Empezamos a comunicar a distintos actores que tienen muchos seguidores y que son reconocidos por cuidar el planeta. Y uno de esos que se nos ocurrió fue Leonardo DiCaprio. Publicó en Twitter el año pasado este actor con vínculos en la defensa del planeta un mensaje donde dice que los socios y el gobierno de Chile han hecho un trabajo increíble y rápido en tratar de rescatar a la rana del Loa y llevarla al Zoológico Nacional. A lo que, claro, el ministro Ward ahora contesta. Nacieron cerca de 200 crías de ranas del Loa. Y se lo tuitea en español y en inglés, como para que el mismísimo DiCaprio no tenga dificultad en leerlo. Prontamente, ojalá, Leonardo DiCaprio pueda informarle también al mundo a través de sus millones de seguidores. Gracias a él, dicen, se visibilizaron las penurias de una pequeña ranita en problemas. Pero el trabajo de especialistas en Chile es lo que finalmente les mantiene resistiendo. Son nuestros hermanos y nosotros tenemos la responsabilidad moral de hacernos cargo de ellos también. Se estudiará más adelante cuándo sea factible repoblar el Loa con sus ranitas. Hasta entonces, reproducción y crianza continuarán en el Zoológico Nacional. Fue la voz que despertó a los chilenos por 20 años. Un hombre alegre, de abrazo fácil, de alegría contagiosa. A los 64 años murió Patricio Fres, uno de los locutores más queridos de nuestro país.
no pudo ganar lamentablemente a un cáncer de hígado. Juan Carlos Alarcón recopiló los recuerdos más icónicos de esta, su casa televisiva. ¿Quién se atreve a bailar con la Proyecto Verde? ¿Quién? ¿Qué pato? ¡Yo bailo! De alguna manera era el tercer animador del matinal. Vale. Un segundo, Sinel. ¿Qué? ¿Pato? Sí, ¿vaya a bajar a bailar? Yo voy, po. ¿Crees que lo voy? Se transformó en el gran personaje gracias a su talento. No es una exageración decir que la voz de Patricio Fres es una de las más características de la televisión chilena. Hola, ¿qué tal? Comenzó dando el tiempo y la hora en el Buenos Días a Todos y de a poco se convirtió en la voz del matinal. Está Tati, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Felipe. Qué gusto de poder estar con ustedes a esta hora de la mañana cuando son las 7. Por 10 años fue llamada la voz en off, su rostro un misterio, hasta que el 28 de septiembre de 2001 sucedió lo a esas alturas impensado. Y el Washington. Caballero, un caballero, Tenemos un nuevo concurso. ¿Quién se atreve a bailar con la Proyecto Verde? ¿Quién? ¿Qué pato? ¡Yo bailo! El programa Pase lo que pase iba a presentar su disco. Aquí están, precisamente. No. Sí, completa la con Felipe Camiroaga y Karen Dogenbailer a la cabeza. La Chita Andreda, pues Juan Carlos, ¿cómo te olvidas? Pero era así, ¿eh? Era así. Yo muero por ella, y ella muere por otro. El matinal de Chile, buenos días a todos, TVN. Pero en Washington la señorita Andrea y el disco pasaron a segundo plano cuando... ¿Vaya a bajar a bailar? Yo voy, po. ¿Crees que lo voy? No entendía nada porque no estaba preparado, no habíamos conversado, nada. Este es Pato Fres y es del Buenos Días a todos. Ahí se produjo todo un barullo, evidentemente, porque era después de 10 años mostrar el rostro incógnito de don Patricio Fres. ¡Música! Ese es Patricio Fres. El resto es conocido, el baile, la mayonesa, una voz que por fin tenía rostro. Bueno, parece que coincidió con un episodio con un canal amigo que lo había mostrado como en mosaico, decía, quiere conocer a Patricio Fres, y yo creo que por eso también Mauricio Correa tomó esta decisión de que bajara al estudio y que estuviera ahí bailando frente a las cámaras y mostrarlo. ¿Qué opina el Washington? Me emocioné. Oye, Washington, tú eres el culpable que haya salido en pantalla. ¿Ah? ¡Rompimos el récord! Dejó de ser solo la voz y se convirtió en rostro, uno querido y respetado por sus compañeros, el amigo de todos. El Pato es único y por supuesto que lo vamos a echar de menos. Y el Pato nos salvaba, nos tiraba de los datos, nos rellenaba cuando estábamos con algún bache. Ese cariño que entregaba diariamente era el regalón de las dueñas de casa de millones de público que tenía de televidente. Pato Fres continuó hasta el 2011 en TVN. Un mes después del accidente de Juan Fernández, decidió irse para recorrer otro camino, el ministerio religioso, pero nunca dejó de hacer radio. Me encanta esta característica musical aquí en la Radio Portales, la primera de Chile. No puedo hablar muy fuerte, no sé si me escucharán bien o será necesario traer. Un cáncer al hígado fue su gran enemigo. Contra él luchó en medio de dolores y también del alejamiento de la televisión. Y no solo eso, en 2020 fue diagnosticado con COVID-19, una lucha que ganó. Lo que pasa, Carolina, que a mí me lo detectaron cuando estaba en la clínica. Entonces tenía 37,4 de temperatura y ahí me hacen los exámenes y salgo positivo. Entonces, por lo tanto, en las 2 primeras semanas me cuidaron en la clínica y después me mandaron a la casa 14 días más. Es que el Pato era optimista por naturaleza. Su risa característica llenó miles de horas memorables en la televisión. ¡Ay, por favor! ¡Ay, se cayó de
Tuvo 4 hijos, se casó 2 veces y conoció el amor por tercera vez, ahí en Quilpué, lejos de las luces. Ahí está con la Katy. Claro. Y bueno, aprovechar de hablar a tus hijos, en especial la Javierita, que la vimos chiquitita. Hoy en día ya, imagínate, Gonzalo, una niña grande. Que Gonzalí. Pero finalmente el cáncer lo venció y este martes 20 de octubre falleció en Quilpué, rodeado de los suyos. El problema del Pato hay un problema genético de su familia, por lo que me explicaba. Era un cáncer al hígado, ese tumor era grande, no se podía tratar. Fue súper tranquilo, sin dolor, se fue en el sueño. De hecho, yo le había puesto hace un par de horas antes morfina. Sus restos fueron velados y sepultados en Concepción la tarde de este miércoles. Yo a mi papá siento que lo tengo más cerca que nunca, siento que lo tengo acá. Y eso, pues quiero que la gente lo recuerde como alguien que siempre tuvo esperanza, alguien que luchó hasta el final. Quería mucho a mi hijo Patricio. Era muy afectuoso, muy cariñoso con sus hermanos también y con sus padres. Decirle simplemente que lo vamos a echar mucho de menos. Esa actitud positiva de querer como andar repartiendo abrazos. Yo creo que esa gente uno la tiene que tener más cerca que lejos. Si volviera a vivir, cometería estos mismos errores, y a lo mejor más, para vivir más la vida. Señoras y señores, aquí comienza, sí, ¿por qué no decirlo?, el matinal de Chile. Dice adiós Patricio Fres, una tarde de octubre, el locutor, el rostro, el pastor, el que lo despertó cada día por 20 años, el de la risa fácil y el abrazo sincero, el amigo de todos, murió a los 64 años, producto de un cáncer al que le dio dura batalla, pero no pudo vencer. Que lo pasen bien, que traten de disfrutar la vida, vean las cosas buenas, vean el vaso medio lleno, confórmense con lo que tienen hasta el momento. Un gran abrazo a la distancia, que lo pasen bien, los quiero mucho y gracias por su cariño de siempre. Dios les bendiga, que estén bien, chao, chao. Siempre optimista, siempre alegre, así recordamos a Pato Fres y le mandamos, por supuesto, nuestros cariños y condolencias a toda la familia. Aprovechamos de recordarles que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos los deportes con Pedro Carcuro. Con el auspicio de Despacho Gratis con tu app, presentamos 24 horas Deportes. Amargo debut del Inter de Milán, el Inter de los chilenos en la Champions. Solo un empate a 2 en el último minuto frente al equipo alemán del Borussia Mönchengladbach. Fíjense ustedes que Vidal cometió el penal y más encima Alexis terminó lesionado el primer tiempo y mañana va a ser evaluado. Vamos a ver qué pasa con los chilenos. Complicado todo. Aquí está, aparece Lucas, que este es el grupo B. Y resulta que en ese grupo B estaba descartado el equipo del Shakhtar Donetsk y este le ha ganado al Real Madrid por 3-2. Pero antes de ver el otro encuentro importante de este grupo, queremos ver qué pasó íntimamente con los dos chilenos. Ya se presenta el Nerazzurro, ya se viene Inter con... Sumamente esperado primer partido de la dupla chilena en Champions. En la mitad de la cancha entonces el Rey Arturo aportando experiencia a este Inter que busca. El Rey mostrando personalidad, garra, todo su repertorio en el centro del campo Nerazzurro. Y en el medio aparece la personalidad del Rey Arturo. Manda vida en el medio, los aplausos para él. Y ya mostró. Pero qué distinguido Alexis. De taco y la devolución vino para Sánchez. Maravilla, solo jugó el primer tiempo. Alexis fue sustituido al finalizar el primer tiempo por una contractura en su aductor derecho. Nos vimos obligados a reemplazar a Sánchez al final del primer tiempo. Debido a un problema en los aductores, evaluaremos su estado. De los pies del Rey salió el 1-0. Vidal de a poco se fue excediendo en las faltas y el Rey le complicó el partido a Inter, pero siguió luchando. Le pone el cuerpo muy bien Arturo. Pelea que sirvió de poco porque Inter solo empató en su estreno en la Champions League.
No puedo reprocharle nada a los jugadores, pero es obvio que podemos mejorar para corregir nuestros errores. Es el torneo que más le apasiona a Vidal, pero el comienzo de este nuevo sueño no fue afortunado ni para el Rey ni para Maravilla. Ahora damos el sal de darle más problemas al portero Courtois, quien había tenido una muy buena tapada previa. Y posteriormente 3-0 se pone en este grupo. El equipo a vencer era justamente este del Shakhtar. Lamentablemente quedamos fuera de Libertadores y de Sudamericana. La responsabilidad de la derrota es mía. Semana horrible también para Colo-Colo. Resulta que el equipo albo ha quedado fuera de toda competencia internacional y la crisis va creciendo, una de las más duras de la historia de Colo-Colo. En el campeonato también está muy mal. Fíjense ustedes que el último triunfo albo fue el 15 de septiembre ante Peñarol y por el torneo local el 7 de marzo frente a La Serena. Estadísticas rojas para el equipo blanco. Y obviamente que el tema de Copa Libertadores tenemos toda la confianza de que nosotros podamos hacer un buen papel. Villarroel de Wickerman. ¡Gol! David venció a Goliat. Los humildes también soñamos. Para poder pasar a octavos de final. La promesa de Aníbal Mosa quedó en nada. Colo-Colo no pasó la fase grupal de Copa Libertadores, donde se ubicaron últimos del grupo. No tuvimos claridad. Nunca me imaginé que hoy día íbamos a quedar eliminados. En Macul se quedaron sin copas internacionales, $100 millones, y el resultado no dio para nada. Solo sumaron un mar de dudas de cara al futuro. Obviamente un fracaso. Por supuesto nos falta muchísimo y tenemos que levantar. ¡Gana Wilstermann y hace historia! ¡Wilstermann! ¡Gana Wilstermann! No tengo palabra. El 1-0 con el que Wilstermann ganó es el segundo triunfo de un club boliviano en Chile y es la primera vez que el cacique cae en suelo nacional frente a un rival altiplánico. Además, el conjunto aviador ganó fuera de casa en el torneo luego de 34 años. Hace mucho que se vienen haciendo las cosas mal. El capitán lo tiene claro, ya ha tenido que lidiar con varios dramas, salida de técnicos, de jugadores emblemáticos, problemas financieros, dirigenciales, de camarín y ahora el temido descenso. Lamentablemente hoy se ratificó todo lo malo que nos ha estado pasando durante el año pasado, el anterior y ahora este. Las copas internacionales son parte del pasado. La única preocupación en el Monumental es dejar de lado al fantasma de la B. Tenemos un trabajo muy duro, difícil y complicado para poder revertir una situación tan adversa. La noche de este martes, Colo-Colo definitivamente se quedó sin pan ni pedazos. Quizás la crisis más compleja del cacique, que solo acentúa la chance de poder descender. Fíjense ustedes que Colo-Colo es uno de los dos equipos chilenos que nunca ha bajado a la Serie B. Y lo otro, hoy el directorio de la ANFP acordó por unanimidad apelar al fallo del Tribunal de Penalidades que reponía el partido de Colo-Colo con Antofagasta y le aplicaba solo una multa económica fuerte al equipo colocolino. Así que todo como que se va sumando para que el hoyo se vaya haciendo cada vez más ancho y profundo. Hablemos del doping, del uso de estimulantes. Es un tema sin solución en el deporte mundial. La campeona del mundo de los 400 metros planos iba a ser sancionada por doping porque no se presentó a 3 controles. Y ha dicho que a uno no asistió porque el inspector golpeó la puerta equivocada, no encontró la casa. Tantas excusas en esto del doping, pero se usa. La lista de deportistas casados por doping es larga y escandalosa. A punto de entrar en ella estuvo la campeona mundial de 400 metros, Salwa Eid Nasser, quien se libró de un duro castigo gracias a un error en la dirección de su casa. Así como escucha, el agente del control doping no dio con la puerta de su departamento en un edificio en el centro de Rifa, Bahrein. Esa era una de las 3 visitas que el atleta eludió, arriesgando ser sancionada por doping positivo.
La atleta estaba en el apartamento en el momento del control y nunca oyó que la llamaran a la puerta porque el agente se equivocó de número. El escándalo siempre ha estado asociado con el doping, teleserie con desenlaces insospechados, como la excusa de la atleta francesa Claude Boxberger, que tras dar positiva por EPO, acusó a la pareja de su madre de inyectarla mientras dormía. Tenemos un desafío en la lucha contra el doping, que ha sacudido la confianza de los atletas y del público. Sin credibilidad perdemos la confianza. Queremos deportistas limpios. Tan singular como el relato del alemán Dieter Baumann, que acusó a sus rivales de haber manipulado su pasta de dientes con sustancias ilegales para perjudicarlo. Excusas increíbles, explicaciones sorprendentes. En cualquier caso, el deporte continúa bajo el manto de dudas por el doping. Etapa decisiva del Giro de Italia, en la que no pasó mucho, lamentablemente. El australiano Connor ganó esta 17ª jornada del Giro de Italia con buen tiempo en las Dolomitas, ya en el corazón de los Alpes italianos. Más de 5 horas largas, 5 horas y 50 minutos en un recorrido donde en la montaña el equipo del portugués Almeida se defendió muy bien y no tuvo ningún tipo de problemas. No hubo grandes emociones en el Giro en el día de hoy. También se está corriendo la Vuelta a España, que ya agarrará vuelo, esperemos. Nosotros ahora vamos a comerciales, un par de minutos, y luego vuelve Iván Núñez con las noticias. Ya volvemos con 24 horas Central. Con el... La NBA, es decir, el básquetbol norteamericano, vive días claves. La próxima semana se va a analizar la posibilidad de eliminar sanciones en contra de los jugadores que den positivo por el consumo de marihuana. La que viene podría ser una temporada histórica en la NBA. En mis tiempos muchos de los jugadores fumaban marihuana. De hecho, algunos entraban a jugar después de haber fumado. No estaba muy equivocado este excomisionado. El 85% de la NBA fuma marihuana y siguen buscando formas para consumirla. Mucha gente lo hace. Lo asegura Kenyon Martin, quien estuvo 15 temporadas en la NBA. Estaba en Indiana, tenía una molestia en mi cadera y fumé. No iba a jugar originalmente y dije, me siento bien. Salí y tuve un gran juego. Quizás por eso el sitio Real GM asegura que en el próximo convenio colectivo entre la liga y la asociación de jugadores se abordará el tema del consumo de marihuana. ¿Alguien más ha fumado antes de jugar? Toda mi vida, en la escuela secundaria, en la universidad y como profesional. La confesión es del talentoso Matt Burns, exalero de los Lakers, de los Clippers y los Golden State. La idea es que se elimine el castigo por dar positivo de marihuana, uno que hasta ahora consiste en la suspensión por 5 partidos. La mega estrella y 2 veces campeón de la NBA, Kevin Durant, también tiene una opinión. La marihuana es solo marihuana. Si la amas, la amas. Si no, no lo haces. Ni siquiera la vas a probar. No es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. La moción será estudiada la próxima semana y de concretarse ya no habrá ninguna gran competencia de Norteamérica en sancionar el consumo de marihuana. El béisbol y el hockey sobre césped ya lo hicieron y ahora quizás sea el turno del básquetbol. Y en el cierre de este informe deportivo le contamos que así como Colo-Colo pierde en la Copa Libertadores, la U no gana en la liga local. Hoy derrotaba a Audax por 2-0, terminó pidiendo la hora y empatando a 2 frente al equipo Italia. Vamos a comerciales y ahora sí que vuelve Iván. Ya volvemos con 24 horas Central. Regreso para contarle que Donald Trump, un férreo crítico del comercio de China en su país, tiene negocios personales y secretos en el gigante asiático. Así lo reveló al menos un reportaje de The New York Times basado en la información financiera del mandatario estadounidense.
And China has already bought and paid for Joe Biden. Let me tell you, if Joe Biden became president, China will own this country. China. Con declaraciones como estas, Donald Trump ha apuntado al gigante asiático como el enemigo número uno de los estadounidenses en la pandemia. En varias ocasiones ha tildado a su contrincante Joe Biden de ser demasiado blando con China, en parte por los negocios que su hijo maneja en ese país. Sin embargo, la verdadera relación entre Trump y la nación asiática sería totalmente distinta a lo que muestra públicamente. Archivos de Trump arrojan nueva luz sobre sus actividades comerciales chinas. The New York Times reveló que el mandatario ha llevado a cabo proyectos comerciales expansivos en el gigante asiático y que incluso mantiene una cuenta bancaria no declarada, una realidad poco conocida de Trump que contradice el rechazo público que ha mostrado a la economía china y su relación con el empleo estadounidense. Biden will surrender your jobs to China. He will surrender your future to the virus, and he will surrender your country to the radical socialist left. And you see that happening. El reportaje asegura que el mandatario ha negociado de manera secreta gracias a su empresa Trump International Hotels Management y que incluso ha pagado impuestos en el país por más de $188,000, un tema delicado para el presidente, quien fue criticado por pagar solo $750 de impuestos el año pasado en Estados Unidos. Esta información cuestiona el constante mensaje de Trump contra las inversiones chinas en su país, sobre todo después de la aparición del coronavirus. China unleashed the virus onto the world, and only a Trump administration will hold them accountable. And if this administration, if I don't get elected in a little while, 20 days, China will own the United States. I can tell you that. Desde la administración Trump confirmaron la existencia de una cuenta bancaria en China, pero aseguraron que es solo para explorar el potencial de ofertas hoteleras en todo Asia y que no ha sido utilizada con ningún otro propósito. Falleció un voluntario brasileño que estaba participando en las pruebas de la vacuna de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Medios locales señalan que habría tomado el placebo y no el antídoto. Según investigadores relacionados con las pruebas en Brasil, el voluntario era un médico de 28 años de Río de Janeiro. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria todavía no confirma si se le administró la vacuna o el placebo, aunque medios como Globo señalan que el fallecimiento no tendría relación directa con la administración de la vacuna. En Brasil ya hay cerca de 8.000 personas que han sido inoculadas y se anunció que la fase 3 de pruebas continuará. Mientras, el presidente Jair Bolsonaro canceló la compra de la vacuna china Sinovac. Así, desautorizó a su ministro de Salud, quien había anunciado la adquisición de 46 millones de dosis. Bolsonaro dijo que la eficacia y seguridad de la vacuna no estaban comprobadas. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato con más noticias aquí en 24 horas. Ya volvemos con 24 horas Central. ...24horas.cl. Preste atención porque el gobierno va a adelantar el sexto pago del ingreso familiar de emergencia para fines de octubre. Será de 55.000 pesos por carga en un grupo familiar de 4 personas sin ingresos formales y se entregará en los próximos días. Todos los detalles sobre los requisitos usted los encuentra como siempre en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre queremos darle las gracias por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Ya llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga muy buenas noches.